Durante el periodo de dominio de la Iglesia romana, se prohibió la Biblia. ¿Quién está en medio de los 7 candeleros? Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros? ¿Qué representa el aceite puro? 2 coronas, 2 pilas, a los lados del norte, panes de la presencia. ¿Por qué 2 pilas? El título del tema de hoy es el santuario en el libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, al estudiar este tema tan importante, como lo hemos hecho antes, pedimos sabiduría divina. No solo para entender este concepto del santuario en Apocalipsis, sino para ver la importancia que tiene en nuestra vida personal, en nuestro diario caminar con Jesús. Instrúyenos. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a compartir este maravilloso mensaje. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a repasar muy brevemente para beneficio de aquellos que no han podido venir durante la semana. Anoche estudiamos el calendario de eventos del Señor Jesús a través de los 7 pasos del santuario. En los primeros 2 temas hablamos sobre los 7 pasos, lo que hace Jesús en los 7 pasos. Hoy vamos a estudiar el santuario en el libro de Apocalipsis. Y lo extraordinario del santuario en Apocalipsis es que el libro está organizado de tal manera que de comienzo a fin sigue los 7 pasos de Jesús. Es decir, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis de comienzo a fin, sigue los 7 pasos el libro en orden cronológico. Así que lo que vamos a estudiar en cierto sentido es un repaso de lo que hemos estudiado antes, pero desde la perspectiva del libro de Apocalipsis. Hay 4 lugares claves en el santuario. 7 pasos, pero 4 lugares claves. Número 1, el campamento. Número 2, el atrio o el patio. Número 3, el lugar santo. Y número 4, el lugar santísimo. Y en el santuario había 2 servicios principales: el servicio diario y el servicio anual. El servicio diario ocurría en el atrio, en el altar de sacrificio, que representa la muerte de Cristo, y en el lavacro, que representa la resurrección de Cristo, eventos que ocurrieron en la tierra. Y luego, en el servicio anual, en el lugar santísimo, encontramos los otros eventos que hemos estado estudiando. Ahora, el libro de Apocalipsis no comienza en el campamento, porque ya los evangelios han descrito lo que hizo Jesús en el campamento. Si ustedes leen los 4 evangelios, en su vasta mayoría el propósito es explicar lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal en nuestro campamento. El libro de Apocalipsis comienza en el altar del sacrificio, comienza en el atrio, con la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos al capítulo 1 de Apocalipsis para que ustedes puedan ver esto. El atrio exterior, muerte y resurrección de Cristo. Esta es la introducción al libro. El libro comienza con la muerte y la resurrección de Cristo. Comienza con una descripción del atrio. Vamos a Apocalipsis 1 y el versículo 4 y el versículo 5. Capítulo 1, 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esa es su resurrección, ¿sí o no? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra.
Al que nos amó, fíjense que los verbos están en tiempo ¿qué? Tiempo pasado, está mirando hacia atrás a lo que hizo Jesús en el campamento y en el lugar, en el atrio. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Con su sangre. Ese es su sacrificio, ¿sí o no? Al final del capítulo 1 se menciona más explícitamente la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, está hablando de Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Está empezando en el atrio, ¿sí o no? Con la muerte y la resurrección de Cristo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que la introducción a Apocalipsis comienza con una mención del sacrificio de Cristo en el altar y de su resurrección en el lavacro. El que murió, pero vive, que son los dos muebles primeros en el santuario, que es el altar del sacrificio y la fuente, que representan su muerte y su resurrección. Y luego el siguiente paso es el lugar santo, ¿correcto? Pues ya hemos visto muerte, resurrección en la introducción a Apocalipsis, su vida en el campamento en los 4 evangelios. ¿Cuál sería el próximo lugar que debemos conseguir en el libro de Apocalipsis? Sería el ministerio, ¿dónde? En el lugar santo. Porque los evangelios, el campamento, cuando Cristo habitó entre nosotros, hizo sus milagros, dio sus enseñanzas, etc. Luego el atrio, su muerte, el altar del sacrificio. Luego la fuente, su resurrección. El siguiente lugar es el lugar santo, donde va a interceder. Y el libro de Apocalipsis nos lleva al lugar santo en el próximo punto. Vamos a Apocalipsis 1, 12 y 13. Estamos ahora hablando del lugar santo. Vamos a hablar de la serie de las 7 iglesias, que se representan como 7 candeleros. ¿A dónde estaban los 7 candeleros? En el lugar santo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? ¿Quién está en medio de los 7 candeleros? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo. Ahora fíjense, ¿cómo está vestido? Está vestido de sumo sacerdote. Porque ahora fue a interceder. Porque sigue diciendo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, que era el ropaje que usaba el sumo sacerdote. Es decir, Jesús ha ido al cielo, está en medio de los 7 candeleros, ahora va a servir como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario. Pero no está Jesús allí estático, está caminando entre los 7 candeleros, está en acción. Noten Apocalipsis 2 y el versículo 1. Apocalipsis 2 y el versículo 1, empezando con la primera iglesia, y es cierto de todas las iglesias, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que ¿qué? Oh, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, dice que está entre los candeleros, pero luego dice que camina en medio de los 7 candeleros. Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros? Es una pregunta muy importante. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Vamos a leerlo
en Apocalipsis 1 y el versículo 20. Apocalipsis 1 y el versículo 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué representan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. ¿Por qué 7? ¿Qué es el número 7? Representa algo que es completo. La creación se completó en 7 días. El santuario purificado cuando se rocía el sangre 7 veces. Jericó fue completamente destruida cuando marcharon el 7º día. Podríamos dar otros ejemplos, pero el número 7 significa algo completo, algo total. Las 7 iglesias representan 7 períodos de la historia de la iglesia. La historia total de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el fin de la historia. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles de Elena White, página 467, donde ella entendió esto. Escribió lo siguiente: los nombres de las 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. ¿Qué representa las 7 iglesias? 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes períodos de la historia. ¿Qué representan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. ¿Y qué representan las 7 iglesias? 7 períodos, la totalidad de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el fin del tiempo. Ahora, ¿qué hace Jesús caminando en medio de la historia de la iglesia? Porque está caminando en medio de los candeleros, que significa que Jesús está caminando a través de todos los periodos de la historia de la iglesia. ¿Por qué Jesús está caminando en medio de todos los 7 periodos de la historia de la iglesia? Para eso tenemos que volver al Antiguo Testamento, para ver por qué Jesús camina en medio de los 7 candeleros que representan todas las etapas de la historia de la iglesia. Vamos a Levítico 24 y el versículo 1 al 4. Levítico 24, 1 al 4. Está hablando del sumo sacerdote Aarón. Representaba a Cristo Jesús. Era un símbolo de Cristo Jesús, el sumo sacerdote Aarón. Dice allí, en Levítico 24, 1 al 4, habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado. ¿Cuántos brazos tenía ese alumbrado en el tabernáculo? 7. Y en el templo que construyó Salomón también. Así que dice que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Tenía que asegurarse de que nunca faltara aceite para que las luces nunca se apagaran. Por eso camina Jesús en medio de la historia de la iglesia, para que la luz de la iglesia nunca se apague. Sigue diciendo en el versículo 3, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá 7 en orden las lámparas delante de Jehová. Ahora, ¿qué representa el aceite que Aarón debía meter en estas 7 lámparas? Él tenía no solo que asegurarse de que hubiese suficiente aceite para que no se apagara la luz, sino que tenía que despabilar las mechas. Porque ustedes saben que de una vela hay que despabilar las mechas.
¿Qué representa el aceite puro? Representa el Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Estos candeleros aparecen también en Zacarías 4. Y Zacarías 4 nos dice qué representa el aceite. Dice allí en Zacarías 4 y el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los 7 candeleros con el aceite representa el Espíritu Santo. Y ustedes saben que hay otros pasajes en la Biblia que dicen lo mismo. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Sabemos que allí representa el aceite el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús está caminando en medio de la historia de la iglesia, la totalidad de la historia de la iglesia, asegurándose que la luz de la iglesia nunca se apague porque el Espíritu Santo esté presente en cada etapa de la historia. Pero hay más. ¿Qué representa la luz que viene de los candelabros como resultado de tener el aceite o el Espíritu Santo? La luz, ustedes saben que representa el testimonio que da la iglesia. Noten Mateo 5 y el versículo 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Fíjense que nosotros no somos el aceite, pero el aceite es necesario para dar luz. La iglesia tiene que tener el Espíritu Santo para impartir luz. Jesús dijo que iba a darle a los apóstoles poder para que fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, ¿qué representa eso? La luz que está en la casa, la lámpara que está en la casa. Ahora viene la aplicación. Así alumbre vuestra luz. Representa la luz de la iglesia. Alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué es la luz? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué es la luz? Las buenas obras de los miembros de la iglesia. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿En qué sentido camina Jesús en medio de los 7 candeleros? Está caminando en medio de la historia de la iglesia, en cada etapa de la iglesia, asegurándose de que la iglesia nunca carezca totalmente del Espíritu Santo para que la luz de la iglesia pueda brillar en el mundo. La hermana Guaya escribió una cita muy significativa en Hechos de los Apóstoles, página 468. Explica por qué Jesús camina en medio de los candeleros. Dice así: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza, eso representa, en otras palabras, su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Está literal y personalmente en el cielo, pero espiritualmente está presente a través del Espíritu Santo para que en la tierra su iglesia refleje su luz. Ahora escuchen lo que dice esto. Con incansable desvelo. ¿Qué es desvelo? No duerme. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas
arde débilmente o si se apaga. ¿Qué hace Jesús? Observa en toda la historia de la iglesia, cuando la luz está titilando y parece que se va a apagar, el Señor Jesucristo se asegura de que no se apague. Sigue diciendo, si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sustentadora son la fuente de la vida y la luz. Qué tremenda cita. Jesús camina en medio de los 7 candeleros como Aarón caminaba entre los 7 candeleros en el santuario terrenal, velando para que nunca falte completamente de la iglesia el Espíritu Santo, para que la iglesia pueda impartir su luz. Pero hubo épocas en la historia de la iglesia donde la luz titiló y parecía que se iba a apagar, pero nunca se apagó. ¿Han oído hablar de las edades oscuras? Durante el periodo del dominio de la iglesia romana, se conoce como las edades oscuras. ¿Por qué eran edades oscuras? Porque la luz del candelabro titiló. No se apagó completamente, porque hubo grupos como los valdenses y los albigenses que mantuvieron la luz brillando, pero no brillando en toda su gloria, porque la oscuridad de la tradición había penetrado a la iglesia. Ahora, ¿a dónde estaba ministrando Jesús entonces cuando ascendió al cielo? Si está en el candelabro, ¿en qué apartamento está? Está en el lugar santo del santuario. Pero ahora escuchen algo muy interesante. ¿Cuántas puertas tenía el santuario? El santuario tenía 3 puertas. La puerta que conducía del campamento al atrio, la que conducía del atrio al lugar santo y la que llevaba del lugar santo al lugar santísimo. 3 puertas. Escuchen bien. Más adelante, y me estoy adelantando un poquito aquí, más adelante se iba a cerrar una puerta y se iba a abrir otra. Guarden eso en su mente, porque cuando hablemos del lugar santísimo vamos a ver qué puerta cerró Jesús en 1844. Cerró la puerta del lugar santo. ¿Y cuál puerta abrió? Abrió la puerta del lugar santísimo. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Apocalipsis 3, 6 al 8. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 6 al 8. Esta es la iglesia de Filadelfia, la iglesia número 6. Eso es importante. Yo pregunto, ¿debe ser hacia el final de la historia? Si es la iglesia, si las 7 iglesias representan 7 periodos, la 6ª iglesia debe representar un periodo tarde en la historia de la iglesia. Claro que sí. Pero en la iglesia de Filadelfia hay una puerta que se va a cerrar y otra que se va a abrir. Fíjense lo que dice en el libro de Apocalipsis 3, 6 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Luego sigue diciendo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una... ¿Ante cuál iglesia le colocó la puerta abierta? A la 6ª iglesia, hacia el final de la historia. He colocado delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Saben que la mayoría de los cristianos tratan de cerrar la puerta entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dicen que Jesús entró directamente al lugar santísimo cuando se fue al cielo. Eso no es posible, porque Apocalipsis dice que estaba donde estaban los candeleros. Y ese es el lugar santo, no es el lugar santísimo. Porque hay un proceso, como hemos estudiado. La teología adventista tiene un firme fundamento. Es lógico, es razonable y es bíblico, que es lo más importante.
Así que en la sexta iglesia, estamos hablando ahora del concepto general, pero cuando lleguemos a la sexta iglesia, delante de la iglesia se va a colocar una puerta abierta, se va a abrir una puerta y otra puerta se va a cerrar. Yo pregunto, ¿puede eso ser la puerta que lleva del atrio al lugar santo? ¿Del campamento al atrio? ¿Puede ser esa puerta? No, porque cuando entró Jesús por esa puerta, cuando se fue al cielo. No puede ser la primera puerta, porque cuando se abrió la primera puerta es para el Señor Jesucristo ir al altar para morir. Y eso no es la sexta iglesia, eso es el comienzo. Quiere decir que hay otra puerta por la cual el Señor Jesucristo entra más adelante en la historia de la iglesia. Guarden ese pensamiento porque más adelante vamos a llegar a esto. Ahora todavía estamos en la serie de las iglesias, ¿ok? Ahora vamos a hablar de otro mueble que había en el lugar santo. Ya hemos hablado de los candeleros. Cristo camina en medio de la historia de la iglesia para asegurarse de que las lámparas, la iglesia en esa época tenga aceite para que la iglesia pueda irradiar la luz de Cristo Jesús, de su palabra. Pero había otro mueble en el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición. ¿Qué representa el pan en la Biblia? Esta es la serie de los sellos, dicho sea de paso. Tenemos 3 series: iglesias, sellos, trompetas. En un momento vamos a ir a las trompetas, pero por ahora vamos a hablar del periodo de los sellos. 7 sellos, 7 etapas nuevamente de la historia de la iglesia, pero desde otra perspectiva distinta. ¿Qué representa el pan? Bueno, vamos a leer Deuteronomio 8, 3 y 4. Deuteronomio 8 y el versículo 3 y el versículo 4. Nos dice qué representa el pan. Porque estamos tratando con símbolos, ¿sí o no? Dice, Dios está hablándole a Israel, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué representa el maná? La palabra de Dios. ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. Pero ahora escuchen, el pan hay que entenderlo en 2 formas. Jesús en persona es el pan. Pero Jesús se revela en las Escrituras. Así que las Escrituras son el pan escrito, y Jesús es el pan en persona. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y usted dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Juan, el capítulo 6 y el versículo 35. Juan 6 y el versículo 35. Jesús dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan en persona, ¿sí o no? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué representa el pan? Representa la persona de Cristo Jesús. Ahora vamos a Isaías 55, 10 y 11. Otro texto que habla sobre lo que representa el pan. Es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben que la hermana White tiene una cita muy espectacular donde ella dice, lo que es el habla al pensamiento es el Hijo para con el Padre invisible? Es decir, el Padre piensa y Jesús expresa audiblemente los pensamientos del Padre. Lo que es el habla al pensamiento, pensamos y hablamos. Ojalá. Pensamos, hablamos. La hermana White dice, lo que es el habla al pensamiento, así es Jesús con el Padre. El Padre fue el creador a través de Jesús. El Padre fue el arquitecto y Jesús fue el albañil, el que hizo el trabajo de construcción. Porque el Padre obra a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Dice en Isaías 55, 10 y 11,
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Dicho sea de paso, ¿qué representa la lluvia en la Biblia? El Espíritu Santo. Hablamos de la lluvia tardía. Es otro símbolo. Hay varios símbolos para el Espíritu Santo. Uno es aceite, aquí se usa la lluvia. Sigue diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. ¿Qué representa el pan? La palabra. Así será mi palabra que sale ¿de dónde? De mi boca. No beberá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. ¿Está claro? El pan representa la palabra de Dios. La palabra que Dios habla. Pero la habla por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Y se registra ¿a dónde? En un libro. En la Sagrada Escritura. Jesús es el pan en persona. Y este es el pan en forma escrita. En otras palabras. Físicamente, ahora escuchen bien, físicamente estamos compuestos de lo que entra por nuestra boca. ¿De acuerdo? Cuando comemos, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Eso nos alimenta físicamente, pero este libro nos alimenta espiritualmente. ¿Qué pasaría si solamente comiéramos los sábados? Nos moriríamos. Sin embargo, muchos miembros de la iglesia lo único que comen es el sermón del sábado. Y por eso están espiritualmente ¿qué? Raquíticos, enfermos. Y en camino a morir espiritualmente. Nosotros asimilamos a Jesús, comemos espiritualmente a Jesús a través de su palabra, a través de la palabra escrita, porque el pan es Cristo en persona, pero también es Cristo en el libro. Ahora, fíjense lo que dice Juan 6 y el versículo 63. Juan 6 y el versículo 63. Una vez Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre va a tener vida eterna. Oh, y los que estaban escuchando dijeron, este es un caníbal. Porque está diciendo que tenemos que comer la carne de él y tenemos que beber su sangre. Pero ¿cómo comemos y bebemos? ¿Cómo comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre? No es literal, sino simbólico. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. En Juan 6, 63, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. De nada vale, sencillamente, si ustedes creen comer mi carne literal y mi sangre, beber mi sangre literal. Entonces, ¿qué es lo que vale? Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y ellas son vida. Entonces, ¿cómo asimilamos a Jesús? ¿Cómo comemos a Jesús y bebemos su sangre? Jesús dice, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo hablo, eso es lo que hay que asimilar. La iglesia romana dice, no, en la misa se come la carne literal de Jesús y se toma la sangre literal de Jesús. Eso no es lo que Jesús estaba enseñando. Porque dice, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Yo pregunto, ¿hay suficiente pan para alimentar a todo el pueblo de Dios en todo el mundo? Sí. Claro que sí. ¿Saben que con los tres muebles que hay en el lugar santo se usa la palabra continuo? Las lámparas debían arder de continuo. El pan debía estar constantemente o de continuo en la mesa. Y el incienso debía ofrecerse continuamente. Es decir, el pan que representa a Cristo a través de su palabra
siempre está sobre la mesa. Pero yo pregunto, ¿hubo un periodo cuando el pan escaseaba? Sí. Durante el periodo de dominio de la Iglesia romana, se prohibió la Biblia. La gente no podía tener la Biblia en su casa. Y no solamente se prohibía la Biblia, sino que se mantenía en un idioma que la gente no entendía, el latín. Porque los únicos que podían leer la palabra eran los eruditos. Y algunos eruditos. Martín Lutero ni siquiera sabía que existía la Biblia. Hasta que un día entró en una biblioteca y consiguió un ejemplar de la Biblia en latín y se puso a leer y dijo, yo quiero tener este libro. Y era sacerdote, era monje y ni siquiera sabía que la Biblia existía. Durante el periodo de dominio papal, el pan escaseó. Cuando lleguemos a hablar de las trompetas, les voy a explicar un poco más sobre esto. Ahora ustedes dicen, pero pastor, allí en Apocalipsis no dice, en los candeleros habla de 7 candeleros, en las trompetas habla del altar de incienso, pero no dice explícitamente que el periodo de los sellos se está hablando de la mesa de los panes de la proposición. Ahora quiero darle varias razones por las cuales en los sellos se está hablando de la mesa a donde están los panes de la proposición. Les voy a dar varias razones. Número 1, la mesa de los panes representa el trono de Dios en el lugar santo. Yo pregunto, ¿el Padre y el Hijo se sentaron en el trono en el lugar santo cuando Cristo ascendió? Sí. Pueden leerlo en el libro de Apocalipsis capítulo 3, 21, donde Jesús dice, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El único mueble en el lugar santo que puede representar el trono de Dios es la mesa de los panes. ¿En qué dirección del compás se encontraba la mesa de los panes? En el norte. ¿En qué lugar está el trono de Dios en el cielo? En el norte. Lucifer dice, voy a ir a los lados del norte y me sentaré en el trono del Altísimo y seré semejante al Altísimo. El trono de Dios estaba en el norte, la mesa de los panes estaba también en el norte. Segundo lugar, la expresión panes de la proposición en realidad consta de 2 palabras hebreas. Lahem panim. La palabra panim significa rostro de Dios o presencia de Dios. Y la palabra lahem significa pan. Es decir, significa panes de la presencia. Interesante que se use esa terminología. ¿La presencia de quién o de quiénes? Obviamente tiene que ser la presencia del Padre y del Hijo. Otro punto interesante es que la mesa de los panes de la proposición o los panes de la presencia tenía 2 coronas. El mueble en sí tenía 2 coronas. Interesante que tuviera exactamente 2 coronas. Eso está en Éxodo 37, versículos 10 al 12. Además de eso, los panes estaban organizados en 2 pilas. 2 coronas, 2 pilas. A los lados del norte, panes de la presencia. ¿Por qué 2 pilas? Sencillamente porque tanto el Padre como el Hijo tienen que ver con el pan. Noten lo que dice. Vamos a leer ahora del Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el versículo 32. Juan 6 y el versículo 32. Dice allí en ese versículo,
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿El Padre está involucrado con el pan para dar el pan? Sí. Y luego el versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Los dos tienen que ver con pan? Sí, dos pilas representando el Padre y el Hijo, que cuando Jesús ascendió se sentó con su Padre en el trono, en el lugar santo. Ahora yo pregunto, ¿escaseó el pan durante el periodo de dominio papal? Sí, porque la serie de los sellos, escuchen bien, en el tercer sello hay un caballo negro representando oscuridad. Y dice allí que el trigo y la cebada estaban a un precio exorbitante, 10 veces más caro que lo normal. ¿Cuándo es que sube el precio de un producto? Cuando está escaso. ¿Para qué se usaba el trigo y la cebada? Para hacer pan. Es decir, durante el periodo del tercer sello, que representa el periodo de Constantino, el Grande, penetraron a la iglesia errores, tradiciones erróneas, y como resultado escaseó el pan. Y luego viene el cuarto caballo, que es el caballo del hambre, caballo amarillo. Entonces, durante el periodo de dominio papal, no solamente la luz titiló de los candelabros, sino que el pan escaseó, pero nunca desapareció. Porque grupos como los valdenses y los albigenses y otros mantuvieron la palabra viva y compartían el mensaje como viajeros. Ellos eran viajeros que vendían mercancía y llevaban pedazos de papiro escritos con versículos de la Biblia y los compartían con las personas con quienes se encontraban. Pero la palabra escaseó, pero nunca desapareció, como la luz titiló, pero la luz nunca se apagó completamente. Ahora yo pregunto, ¿había entonces un trono en el lugar santo? Sí, la mesa de los panes de la proposición. Yo pregunto, en Daniel 7 habla de que había un trono y luego el Padre se mueve a otro lugar y el Hijo luego se mueve a otro lugar. Lean Daniel 7. Dice, el Padre entró a un lugar y dice, se sentó para comenzar el juicio. Dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Dónde se hace el juicio? En el lugar santísimo. Y luego en los versículos 13 y 14 dice que viene una nube y recoge al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre entra a donde fue el Padre. ¿Cuál puerta se cierra? La del lugar santo. ¿Y cuál se abre? La del lugar santísimo. Tiene entonces que haber un trono en el lugar santo. Fíjense, la hermana White entendió esto. En el libro Primero de los Escritos, páginas 54 y 55, la hermana White escribió, vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿Cuántos personajes? ¿Cuántas pilas de pan? ¿Cuántas coronas? Hay dos que reinan y se sientan en el trono. ¿A los lados de dónde? A los lados del norte. ¿Y quién da el pan? El Padre. ¿Y quién? Jesús. ¿Y quiénes están presentes allí? Porque son los panes de la presencia. Están presentes el Padre y el Hijo. Fíjense lo que dice aquí. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Ella está en visión. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una luz, una nube de gloriosa luz. Ahora escuche. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo.
al interior del velo y se sentó. Pues si se movió al lugar santísimo, ¿dónde estaba antes? En el lugar santo. Tiene que haber habido un trono en el lugar santo. Y luego dice, después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús, y él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Daniel 7 confirma que hubo un movimiento de un lugar a otro para empezar el juicio. Y el juicio se hacía en el lugar santísimo. La hermana White confirma que tanto el Padre y el Hijo estaban sentados en un trono. El Padre se levanta, entra al lugar santísimo, luego viene el carruaje, recoge a Jesús y Jesús entra al lugar santísimo. Y esto está sucediendo durante la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia del movimiento milerita, delante del cual Dios colocó la puerta abierta del lugar santísimo. Qué tremendo. La teología adventista es extraordinaria, profundamente bíblica, y el espíritu de profecía concuerda con la Biblia. Nunca permitan que la gente diga, la hermana White, ella contradice lo que dice la Biblia. Las contradicciones sencillamente están en nuestro cerebro. Tenemos que escudriñar el espíritu de profecía y conseguir la armonía, porque la armonía está allí. Pero había un tercer mueble en el lugar santo. ¿A dónde fue Jesús cuando ascendió? Jesús no fue directamente al lugar santísimo cuando se fue al cielo. Primero va al lugar santo. Había otro mueble en el lugar santo. Y se encuentra en la siguiente serie, la serie de las trompetas. Las 7 trompetas. Que también relatan la historia de la iglesia y da detalles adicionales. Es decir, las iglesias, los sellos y las trompetas son la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin. Pero cada serie agrega detalles que no están en la serie anterior. Cada uno tiene su perspectiva. Vamos a Lucas 1 y el versículo 8 al 11. Lucas 1, 8 al 11. Este es el trasfondo del Antiguo Testamento. En todos estos casos tenemos que mirar el Antiguo Testamento. Dice en Lucas 1, 8, aconteció, está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo mientras él estaba ofreciendo el incienso? Interesante. En el campamento estaban orando. Mientras que en el lugar santo se estaba ofreciendo el incienso. ¿Tiene algo que ver el incienso con la oración? Sí. Ahora, el incienso no es la oración. Tiene relación con la oración. Sigamos leyendo. Sigue diciendo, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Qué representa el incienso? Está relacionado con la oración, pero no es la oración el incienso. Vamos a Apocalipsis 8, 3 y 4. Este es el comienzo de la serie de las trompetas. Nos da el marco de las trompetas. Apocalipsis 8 y el versículo 3 y el versículo 4. A los pastores les gustan 2 ruidos en la iglesia. Número 1, aunque sea de vez en cuando un amén. Y si quieren decir aleluya también, no hay ningún problema, porque los ángeles viven diciendo aleluya. Y en segundo lugar, es como música escuchar las páginas de la Biblia, porque somos el pueblo del libro. Fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis el capítulo 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para
Oh, para añadirlo. El incienso no es la oración. Se le añade a la oración. ¿Está claro? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el altar de incienso? Cuando el pueblo oraba, añadía el incienso para que la oración fuera fragante delante de Jehová, para que la oración fuera acepta. ¿Qué hace Jesús allí en el altar de incienso? Intercede cuando mandamos nuestras oraciones a través del arrepentimiento, de la confesión y la fe en Jesús. Fíjense lo que dice Hebreos 7, 25 y 26. En el altar de incienso Jesús intercede. En la mesa de los panes alimenta a su pueblo y en el candelabro alumbra al mundo a través de su pueblo. 3 funciones de Jesús. Dice en Hebreos 7, 25 y 26, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Por medio de qué? La oración, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Leímos ya también 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Hebreos 4, 15 y 16 son textos que hemos leído antes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Acerquémonos pues confiadamente. ¿Podemos nosotros viajar allá al cielo? ¿Cómo nos acercamos al trono celestial? Por fe. Entramos allá por fe, no en persona. Así que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego está 1 Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora les voy a leer una cita espectacular del Espíritu de Profecía sobre lo que significa el incienso. Está en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 24. Hijos e Hijas de Dios, página 24. Y ya leímos esta cita antes en un tema anterior, pero tengo que leerlo de nuevo. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. Y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. ¿De dónde proviene? De su obediencia. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta, que es la obediencia perfecta de Él. Ahora escuchen. En el cielo, sus méritos, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso. La obediencia perfecta de Jesús se atesora como incienso, que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Los méritos de Jesús mezclados con las oraciones de su pueblo. Ahora escuchen, cuando las oraciones sinceras y humildes, ¿qué clase de oraciones? Sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios,
Cristo mezcla con esas oraciones los méritos de su propia vida perfecta de obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido para interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¿Qué pasó durante el periodo del dominio papal? ¿Qué pasó? ¿A quiénes le oraban las personas hasta el sol de hoy? A María, a los santos. ¿Sí o no? Ustedes saben que así es. ¿A quién se le dirigen las oraciones para que las mezcle con sus méritos? A Cristo Jesús, no a la Virgen María. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Durante los 1260 años del dominio de la iglesia romana, se perdió de vista Jesús y su intercesión, porque la gente lo que hacía era contratar intercesores humanos. Así que durante el periodo de dominio papal, la luz tituló, porque la Biblia se mantuvo en un idioma que la gente no podía leer y la Biblia se prohibió. Escaseó la palabra de Dios porque lo reemplazó la tradición y se escondió a Cristo como intercesor porque se adoptaron intercesores humanos más bien que Jesucristo. ¿Están entendiendo esto? Se perdió de vista a Cristo Jesús. Así que hasta aquí llegamos estudiando el ministerio de Jesús en el lugar santo. Esto amplía mucho más su obra en el lugar santo que lo que hablamos cuando hablamos de los 7 pasos. Lo hicimos a vuelo de pájaro. Pero ahora tenemos completa la idea de lo que ha estado haciendo Jesús en el lugar santo desde su ascensión. Asegurándose que hay aceite, Espíritu Santo en la iglesia, asegurándose de que nunca falte el pan, asegurándose de que siempre la gente pueda orar y mezclar las oraciones con los méritos. Y luego llega uno al clímax de la serie de las trompetas. Y de repente se abre el lugar santísimo. Esto es lo que mencionó Apocalipsis 3. ¿Recuerdan? He colocado una puerta abierta. Y dice... Nadie puede cerrar la puerta abierta ni puede abrir la puerta que se cerró. ¿Cuál fue la puerta que se cerró? La del lugar santo. ¿Y la que se abrió? La del lugar santísimo. El mundo cristiano quiere cerrar la puerta del lugar santísimo. ¿Saben por qué? Pues ellos dicen, bueno, si los adventistas creen que Cristo mete los pecados al santuario y están registrados allí, eso nos quita la seguridad de salvación, porque los pecados están allí. Pero escuchen bien, nuestra mayor seguridad es tener los pecados en el santuario cubiertos con la sangre de Cristo, porque si no están allá, están aquí. Así es. Hay que meterlos allá, donde Cristo ministra, donde Cristo intercede. Si no los metemos allá por medio de la sangre, si no adoptamos a Jesús como intercesor, entonces los pecados están sobre nosotros. Dice en Apocalipsis 11:19, cuando concluyen las trompetas, ahora se abre el lugar santísimo. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Si se abrió, tiene que haber estado. ¿De acuerdo? Pues lógico, si se abrió, porque antes estaba cerrado. Sexta iglesia, el movimiento milerita, atrajeron la atención al lugar santísimo, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora escuchen bien, la palabra templo en Apocalipsis se usa 16 veces. La palabra naos. 16 veces aparece. Y escuchen bien, cada vez que aparece la palabra naos, se refiere al lugar santísimo. Y ustedes lo van a ver aquí en este texto. Y el templo, el naos de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio cuando se abrió el naos? ¿Y dónde estaba el arca?
¿En cuál apartamento? En el lugar santísimo. Dice, y el arca de su pacto se veía ¿a dónde? En el naos. En nuestro próximo paso, le voy a leer un texto donde se usa naos y van a ver que se refiere al lugar santísimo. Dice, y se veía en el templo el arca del pacto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que está dentro del arca del pacto? La ley de Dios. ¿Y qué está en el centro de la ley? El sábado. ¿Y qué es lo que se hace allá donde está el arca del pacto? El juicio. Es decir, ahora se va a proclamar la ley de Dios. Se va a proclamar el sábado. Y se va a anunciar que ha llegado la hora de su juicio. Interesante. Ahora se va a desempeñar la obra del lugar santísimo. La Biblia dice que seremos juzgados por la perfecta ley de justicia. Ahora, lo que es interesante es que en el día de expiación, ¿quiénes eran juzgados en el día de expiación en el Antiguo Testamento? Los filisteos, ¿verdad? No. Los babilonios. ¿No? Los libaneses. ¿Quiénes? Solo los que profesaban ser pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿Quiénes son juzgados en el juicio celestial? Solo los que profesaron a Dios como su Salvador. Ahora escuchen bien, tengo que resumir esto porque si leyera todos los versículos, entonces estaríamos aquí demasiado tiempo. El libro de Daniel describe el evento donde dice que viene un carruaje y el carruaje, el Padre se levanta de ahí, del lugar santo, y entonces en el carruaje lo lleva al lugar santísimo y dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Pues si dice que el juez se sentó es porque va a comenzar ¿qué? Pues el juicio. ¿Es así? Y luego dice en Apocalipsis, Daniel el capítulo 7, luego dice que viene el carruaje, recoge a Jesús y el Señor Jesucristo entró al lugar a donde entró antes el Padre. Daniel 7 nos describe el evento tal cual ocurrió en 1844. Daniel 8:14 nos da la fecha. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Así que la Biblia nos presenta tres perspectivas. En primer lugar, el evento. Daniel 7, versículos 9 y 10 y 13 y 14. Nos da la fecha que se encuentra en Daniel 8:14 y también leímos anoche Levítico 23, 26 al 32. Y Apocalipsis 14 nos dice el momento cuando se iba a anunciar el inicio del juicio en la tierra. Y luego entonces termina el servicio en el lugar santísimo. Después que se examina la última persona que profesó el nombre de Jesús, se va a cerrar el santuario celestial. Y nadie va a poder entrar. Por fe, obviamente no entramos en helicóptero. Se entra ya por fe. Hay que seguir a Jesús por fe. Va a llegar el momento en que la puerta se va a cerrar. Y ese es el próximo evento en Apocalipsis. Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Apocalipsis 15 y el versículo 5 hasta el versículo 8. Ahora habla del momento cuando la obra en el lugar santísimo concluye. Ahora nuevamente se va a abrir la puerta del lugar santísimo. Pero la puerta se va a abrir no para que la gente pueda entrar por fe, sino para que los ángeles con las plagas puedan salir. Fíjense lo que dice. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo, ¿qué cosa? Oh, el naos, el templo del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo?
toda la carpa. ¿Cuál es el templo del tabernáculo? El lugar santísimo. Así que dice, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ahora fíjense, ya no es para que la gente entre para reclamar a Cristo como intercesor, como abogado. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles con 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Va a derramar su ira sin misericordia, porque la puerta de la gracia se ha cerrado. Sigue diciendo en el versículo 8, y el templo, que es el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y ahora escuchen, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto está hablando del cierre de la puerta de la gracia, cuando se hace la proclamación, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, justifíquese todavía. La puerta de la gracia se cierra. Se cierra el lugar santísimo. En otras palabras, la intercesión de Cristo Jesús. Y luego, ¿qué sucede? Es que Jesús va a tomar todos los pecados que estaban en el santuario, que fueron limpiados por la sangre. ¿Y qué va a hacer? Va a venir y va a colocarlos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Dicho sea de paso, ¿saben específicamente de dónde salen las plagas? No solo del lugar santísimo, salen del arca del pacto. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? ¿Pueden recordar alguna ocasión cuando el arca del pacto mandaba plagas? Los filisteos incircuncisos y apóstatas se llevaron el arca cautiva. Y el arca empezó a derramar plagas sobre estos incircuncisos que pisoteaban la ley de Dios y perseguían a su pueblo. Y llegó un punto donde le salían llagas. Y llegó el punto donde una ciudad decía, el arca te toca a ti ahora. ¿Por qué salen las plagas del lugar santísimo, específicamente del arca? Sencillamente porque han pisoteado la ley de Dios y han sido hallados faltos en el juicio. Viene la ceremonia del macho cabrío Azazel. Todos los pecados de los casos de las personas que fueron halladas como verdaderos creyentes en Jesús son sacados y son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Noten lo que dice Levítico, el capítulo 16, 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, es decir, de purificar el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, haré traer al macho cabrío vivo. Para este tiempo ya se ha limpiado el santuario. Sí, ya se ha expiado, dice aquí. Hubiera acabado de expiar el santuario. Ven entonces el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y qué va a hacer? Confesará sobre él todas las iniquidades de los filisteos, del profeso pueblo de Dios, dice, de los hijos de Israel, sus iniquidades, sus rebeliones y todos sus pecados. ¿De dónde salieron esas iniquidades, rebeliones y pecados? ¿De dónde salió eso? Del lugar santísimo del santuario, a donde entraron en el servicio diario cuando el pecador se arrepintió, confesó y confió en Jesús. Y luego dice aquí, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, ¿a dónde? A tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto.
Es decir, el macho cabrío representando a Satanás, el originador y el instigador y el perpetuador del pecado, él es el verdaderamente culpable. Y toda la culpa de los penitentes será colocado sobre él, porque él es el responsable. Pero ahí no termina todo. Cuando los pecados son colocados sobre el macho cabrío Azazel, empiezan a caer las plagas. Y viene el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del planeta Tierra. El periodo de las 7 postreras plagas, ustedes pueden leerlo en el capítulo 16. Después de cerrarse la puerta en el capítulo 15, 5 al 8, siguiente capítulo, vienen las plagas. Viene la gran tribulación, que salen del lugar santísimo. Y el pueblo de Dios estará bajo un decreto de muerte, según dice la Sagrada Escritura. Y al final, ya cuando se va a derramar la 7ª plaga, Dios deja oír su voz y dice: hecho es, no más persecución de mi pueblo. La 7ª plaga termina la opresión del pueblo de Dios, y entonces Jesús regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay un punto muy importante que no he mencionado, y es que el Señor Jesucristo, después de colocar los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, Azazel, regresa al lugar santísimo. No viene inmediatamente a la tierra después de colocar los pecados sobre Azazel. Regresa al lugar santísimo, se quita sus vestiduras de sumo sacerdote y se viste con vestiduras de rey. En un momento le voy a leer una cita de la hermana Juan con toda la secuencia. La viejita sabía que estaba hablando. Encontramos esto claramente revelado en la Biblia. Yo pregunto, ¿cómo va a estar vestido Jesús cuando venga por segunda vez? Te han leído Apocalipsis 19, 11 al 21. Está sentado sobre un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales. Y dice que sobre su cabeza tiene muchas diademas, viene como rey. Ahora yo les pregunto, ¿cómo está vestido Jesús ahora? Como sumo sacerdote. Entonces, cuando se cerró la puerta, tiene que haberse quitado la vestidura de sumo sacerdote, porque cuando regresa, viene vestido como rey. ¡Qué extraordinario! La hermana White dice que él regresa al lugar santísimo, se quita sus vestiduras sumos sacerdotales y se viste con sus mantos de rey. Y Apocalipsis 19 luego dice, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a leerles ahora esta cita del Espíritu Profecía. Se encuentra en Primeros Escritos, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. ¿Todavía está vestido de sumo sacerdote? Sí, porque tenía campanas en el borde inferior de su manto. Así que dice, al salir Jesús del lugar santísimo, ¿para dónde está saliendo? Para la puerta donde está Azazel esperando. Dice, una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Se cerró la puerta. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Y Satanás tuvo un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Ahora no tiene completo dominio, pues los ángeles están reteniendo los vientos, pero los están soltando poco a poco.
Dice, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Ahora escuchen esto. En aquel tiempo, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. ¿El pueblo de Dios va a pecar durante ese periodo? Si peca y no hay intercesor. Jesús se ha quitado las vestiduras sumos sacerdotales, ha purificado el santuario. ¿Será que el pueblo de Dios peca durante ese tiempo y contamina el santuario de nuevo? No. El pueblo de Dios habrá ganado la victoria total sobre el pecado. Y eso no sucede durante el tiempo de angustia, sucede ahora en el tiempo de gracia. Y la gente dice, eso es imposible vencer el pecado completamente. Pues tenemos una naturaleza pecaminosa. La tuvo Jesús también, pero tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. El pecado es cuando usted permite que la naturaleza pecaminosa se manifieste en pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. La Biblia es clara en cuanto a eso. Es posible tener una naturaleza pecaminosa y todavía vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Tristemente hoy en día se está diciendo que no, que somos débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa y la gente ofrece excusas diciendo vamos a pecar hasta que Cristo venga en las nubes. La hermana White es explícita aquí. Ella dice, leo de nuevo, en aquel terrible tiempo después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Jesús se detuvo ahora escuchen, Jesús se detuvo por un momento en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás. Ahí es que estaba yendo Jesús cuando salió del lugar santísimo. Así que dice, los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Y luego noten, luego entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus mantos más reales. Llevaba en la cabeza muchas coronas, Apocalipsis 19, una corona dentro de otra, rodeada de la hueste angélica, dejó el cielo. ¿Qué va a pasar entonces con Azazel después del tiempo de angustia? Bueno, dos características. Se fue enviado al desierto, a una tierra no habitada. ¿Qué va a pasar con los impíos cuando Jesús venga con el caballo, en el caballo blanco? Todos los impíos van a morir, a ser destruidos en la segunda venida, y muchos van a morir como resultado de las plagas. Jeremías vio este planeta sobre el cual estará Satanás durante los 1000 años. Dice en Jeremías 4, 23 al 26, miré la tierra, he aquí que estaba desordenada y vacía, como antes de la creación. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido, es decir, no había aves. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, que está describiendo las plagas. Aquí es que le va a tocar a Satanás quedarse por 1000 años, después que Cristo coloque la responsabilidad sobre la cabeza de él. Lo describe Apocalipsis 21 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿A dónde lo ató? En un planeta desolado, sin habitantes. ¿Están conmigo? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué significa atar a Satanás y qué significa desatar a Satanás? ¿Dónde radica el poder de Satanás? En que tiene gente. Pero ¿qué pasa si no tiene gente? Está atado. ¿Qué pasa con los impíos? Resucitan. Nuevamente tiene el poder, es desatado. Le toca quedarse aquí 1000 años meditando sobre el fruto de su rebelión. Y también el Espíritu de Profecía dice que durante los 1000 años él sabe lo que le espera. Es una tortura durante los 1000 años. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios durante los 1000 años? Voy a abreviar esto. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios va a juzgar. ¿A quiénes? ¿A los fieles? No, ellos ya fueron juzgados, están en el cielo. El apóstol Pablo dice que los santos juzgarán al mundo y a los ángeles. No son ángeles fieles. Ellos no necesitan ningún juicio. Pueden leer todo esto en Apocalipsis 24 al 6, donde dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Está hablando de los fieles. Ahora ellos se convierten en jueces. Y Apocalipsis 20, 11 y 12 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ahora escuchen esto, interesante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo se puede parar un muerto? ¿Cómo se paran los muertos ante Dios durante los 1000 años? No en persona, sino a través de sus registros. ¿Están conmigo? Porque los libros demuestran la vida de la persona. Por eso cuando dice, vi a los muertos de pie, están de pie simbólicamente a través del registro de su vida que guarda Dios. Y luego dice, los libros fueron abiertos. Este es el juicio del milenio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y cuando concluyen los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión y todos los impíos son soltados de su prisión, del sepulcro. Y entonces viene la etapa final del juicio, que se menciona en Apocalipsis 20:13. Tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia. Los versículos 11 y 12 dice que los muertos estaban parados delante de Dios. Pues si están muertos durante los 1000 años, no pueden estar parados delante de Dios. Están parados allá porque los registros allá que va a examinar el pueblo de Dios durante los 1000 años, el registro de la vida está allá. Están siendo juzgados por lo que está escrito en los libros, lo dice precisamente. Pero escuchen lo que va a pasar después del milenio. Versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Esa palabra entregar se refiere a la resurrección. En Isaías 26:19 dice, la tierra echará a los muertos. Así que dice, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgadas cada uno según sus obras. Así que se paran ante Dios los muertos, pero luego dice que el sepulcro entrega a los muertos, y ahora son juzgados en persona. Y entonces todo el universo ve quién es el verdadero culpable. Satanás y sus ángeles y los impíos confiesan, ante Dios justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová,
Dios tiene razón, Satanás no. Y solo en ese momento puede Dios destruir a Satanás, sus ángeles y los impíos. Y luego vendrá a habitar en nuestro campamento. ¡Qué glorioso! No se lo pierdan por nada. No permitan que ningún pecado, ninguna debilidad, ninguna inclinación, ninguna tendencia impidan que estén allí. Vale la pena estar allí, porque Jesús está allí. Si me pregunto, ¿sigue el orden del santuario Apocalipsis? Se mueve en la introducción al libro, se mueve del altar, su muerte y su resurrección, al lugar santo, al lugar santísimo. Se cierra el lugar santísimo, viene un tiempo de angustia, viene la ceremonia de Azazel y luego vuelve a nuestro campamento. La razón por la cual el mundo cristiano no puede entender la teología adventista es porque ellos no entienden el santuario. Si entendieran el santuario, sabrían que la salvación es un proceso. La vacunación del universo es un proceso, no es un evento. La cruz, muy importante, vital, pero no es lo único. Porque hay que hacer todo para resolver de una vez por todas el pecado.